Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas en la comunidad. Tenemos a nuestros equipos desplegados en varios puntos de Guayaquil con toda la información sobre la masacre registrada en la penitenciaría. Carlos Acoto se encuentra en los exteriores del centro carcelario, Paul Tutibén en el laboratorio de criminalística y Valery Villalba en el hospital Guayaquil. Nos vamos a quedar con Paul Tutibén, quien nos cuenta más sobre la llegada de ciudadanos a la morgue para identificar los cadáveres y retirarlos. Compañeros, muy buenas tardes. A esta hora, 1:03:59. Sí, nos encontramos aquí en la parte externa del laboratorio de criminalística, sector suroeste de Guayaquil. Como lo pueden ver, hace pocos minutos hicieron ingresar a todos los familiares de los detenidos fallecidos. Están en las carpas de información, donde se encuentran agentes de criminalística, funcionarios de distintas entidades, obteniendo la información para que ellos puedan ingresar y así poder identificar los cadáveres. El último corte de la Policía Nacional que fue realizado y que fue entregado a los medios, este corte a las 6 de la mañana, pero se han ido identificando más cadáveres, pero han indicado que aproximadamente entre las 3 a 4 de la tarde van a dar a conocer el nuevo corte. Y este corte dice que hasta el momento de los 61 cadáveres han sido identificados un total de 41 presos. 41 presos identificados. A estos les hicieron la identificación por medio de las huellas dactilares. Hay que mencionar que subió la cifra a 62 los presos asesinados, porque durante este fin de semana un reo que había sido atendido en el dispensario de la penitenciaría del Litoral, como estaba grave, fue trasladado durante este fin de semana al hospital del Guasmo, donde lamentablemente en medio de una intervención quirúrgica falleció. Por eso se dice que la cifra sube ahora a 62 los presos asesinados. Por el momento han entregado los policías de aquí del laboratorio de criminalística 29 cadáveres a sus familiares. Faltan por entregar un total de 33. A esto se suma que hay 16 cuerpos que permanecen calcinados y mutilados. A esta hora los ciudadanos están esperando poder ingresar al lugar exacto para así identificar a sus familiares. Hace pocos minutos logramos conversar incluso con un ciudadano que vino con su familia desde la provincia de Esmeraldas. Él se encuentra angustiado, no solamente él, sino varios ciudadanos se encuentran angustiados porque aún no hay una cifra o una lista oficial con nombres y apellidos de los presos asesinados. A este ciudadano que vino de Esmeraldas le habían dicho que su hijo estaba en la lista de los fallecidos. Viene acá a la morgue, no está, ha acudido a la penitenciaría del Litoral, tampoco lo ha encontrado, ha recorrido todos los hospitales y tampoco ha encontrado a su hijo. Como lo pueden ver, siguen llegando más ciudadanos, más familiares acá al laboratorio de criminalística de otras provincias, esperando tener información. Amiga, viene a hacer los trámites. Muy buenas tardes. Sí, unos familiares de un compañero mío. Correcto. ¿Falleció en la penitenciaría? Sí. Sí. ¿Qué se sabe de él? ¿Ya le pudieron entregar el cadáver o qué? No, están para allá recién. ¿Cómo se enteraron que su detenido había fallecido? Por las noticias, porque nos llamaron por teléfono. ¿Quiénes les llamaron? Los familiares del fallecido, o sea, sí. ¿Qué tiempo lleva preso? Ya como 3 años, ya iba a salir también. Imagínense, 3 días y no les entregan el cuerpo, ¿no? No entregan el cuerpo, o sea, yo soy amiga de la y como amiga igual está angustiada. Estamos angustiadas porque usted sabe que la amistad está en el acompañamiento donde más se necesita, entonces ya. Doloroso pasar tantos días y no poder velar a su familiar. Muy doloroso para ella, para sobre todo para su mamá. Ok, que tenga buenas tardes, madre. Así como ella y algunos ciudadanos, como lo pueden ver, si giramos la toma, del otro lado vemos a más ciudadanos que están apostados. Acá incluso hay algunas bucetas con los ataúdes esperando poder ingresar y así retirar los cadáveres. Es el drama que se vive en la parte externa de la morgue de la Policía Nacional. Hay incertidumbre, no hay información concreta por parte incluso de la misma policía, porque me ha acercado para que nos entreguen el listado ya oficial y actualizado, pero no han podido entregar este listado
porque están esperando la orden de los altos mandos. Es lo que nos dicen aquí en la morgue de la Policía Nacional, y es por eso que la cifra aún no aumenta con respecto a los detenidos fallecidos identificados. Es la información, compañeros, a esta hora en estudios. Ustedes tienen más. Gracias, buenas tardes. Gracias, Paul. El drama que se refleja, unos por un lado ya con la certeza, esperando poder retirar el cuerpo de ese familiar que falleció, que fue asesinado más bien en esa masacre, y por otro lado aquellos que no tienen noticias, que no tienen una respuesta, que no saben si están en la lista o no están, si están dentro de los que no pueden ser todavía identificados por el salvajismo con el que fueron asesinados, o simplemente si están desaparecidos o están a buen recaudo en algún lugar de la penitenciaría del Litoral. Y les contamos ahora que sigue la incertidumbre en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Familiares temen que ocurra una nueva masacre y piden al gobierno atender los casos de presos sin sentencia y otros que pueden salir con prelibertad. Carlos Acoto está en el centro carcelario con más detalles. Hola, Carlos. Sí, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Aquí familiares de los privados de libertad con carteles le piden al gobierno nacional que tome en serio la crisis carcelaria, que intervenga de inmediato, pero antes que nada que le entreguen información, porque varios de ellos no tienen noticias sobre los suyos desde el viernes pasado. Esta mañana ingresó un convoy militar. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. Cerca de las 10:30 de la mañana, un convoy militar y policial ingresó a la penitenciaría del Litoral. Ya dentro se encontraba la ministra de Gobierno, la comandante general de la policía y el gobernador del Guayas haciendo un recorrido. En los exteriores trascendía información sobre posibles traslados. Llevan al Turi cuando él no tiene nada que ver aquí en las masacres. Eso pabellón. Es el pabellón 2, es algo injusto. El pabellón 2 no tiene nada que ver. Ya están llegando los carros de traslado ahorita mismo. Y también se conocía que el control no había sido recuperado. Había temor, y eso abonaba a la indignación de quienes piden noticias pero encuentran silencio. Que no se lleven a mi primo, no sabemos nada del día de la masacre, él es un sobreviviente de la masacre, no sabemos nada de él. Los casos que más se repiten: presos sin sentencia, presos con medidas de prelibertad que aún no se ejecutan. Sus familias claman por atención. Abril, el año que viene, cumple los 5 años ya, pero ya la sentencia de él, la audiencia de él era al 28 de septiembre y le suspendieron la audiencia por motivo que hubo muerte. Ya, y ahí mi hijo ya le iban a dar la libertad. Dijo mi hijo que se quieren meter. Ya, Pabellón 9. en pabellón 9 está sin sentencia, todavía no lo sentencian. En esas han pasado desde el viernes por la noche, cuando la violencia volvió a tomarse la penitenciaría. Ya han pasado 3 días y las respuestas son pocas. El temor crece y el silencio, dicen, aumenta la incertidumbre. Y bien, a esta hora de la tarde, los familiares de los privados de libertad nos han contado que permanecerán aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral hasta que se confirme la información que ha trascendido sobre eventuales traslados de algunos privados de libertad de al menos 3 pabellones a la cárcel del Turi, en Cuenca. Es lo que podemos informarles desde los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Continuamos con mucha más información desde estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Nosotros también ahí al pie de la noticia para tener mayores datos que poder proporcionarles a ustedes, a aquellos amigos televidentes y sobre todo también a los familiares que están a la espera de noticias. Al no saber, veíamos ahí la angustia que se genera también, porque muchos de ellos están en la situación que estaban quienes fueron asesinados el día viernes, sin todavía una sentencia ejecutoriada, en un proceso transitorio, con medidas de audiencias por llevarse a cabo, y por eso pues el temor, ¿no?, entre los familiares de los privados de la libertad. Y varios de los heridos que dejó la masacre en la penitenciaría están en el hospital Abel Gilbert. Ellos se encuentran con respaldo policial y tenemos un informe también al respecto con Valery Villalba. ¿Me confirman si vamos con eso? ¿Vamos más adelante o que antes de contarles y presentarles cuál es la situación en ese hospital donde fueron derivados los más de 10 heridos registrados en esa masacre? Sí hay que también saber lo que está pasando, ¿no?, con los familiares de los reos que desde muy temprano acuden a la penitenciaría para poder tener noticias de lo que está sucediendo ya en el centro carcelario. Eso ha venido siendo la constante en este fin de semana y hoy pues no fue diferente. Esperan tener información y sobre todo, dicen ellos, que termine la incertidumbre en la que viven. Cientos de personas acudieron esta mañana hasta los exteriores de la penitenciaría del Litoral en busca de información de sus familiares, luego de la masacre registrada entre la noche del viernes y madrugada del sábado.
Ellos solicitaban saber el estado de los reos. Además pidieron seguridad para quienes se encuentran dentro. Ellos están de guardia para no permitir que nadie pase. Mi hijo tiene 7 meses y todavía no hay sentencia. Asimismo, la familia de un reo colombiano viajó 27 horas para poder tener información. Ellos encontraron el nombre de su familiar en la hoja de los PPLs asesinados, pero aseguran que esperarán un pronunciamiento oficial. Dijeron que les no daban en un punto de información ahí, pero no sé nada más. Un policía de ahí. Esperan que este escenario no vuelva a ocurrir y que vuelva la calma a la penitenciaría. Aseguran que vivieron momentos de terror con las llamadas de sus familiares. No se puede vivir en paz nosotros como familiares, como madre de los detenidos. No podemos estar tranquilos. Esta situación toda la semana, esto que bala, muerto y muerto, uno como familiar no puede estar en paz. Angustia de ver a muchas personas aquí sufriendo por su familiar y no hay nadie de las autoridades que tomen cartas en el asunto. Señor presidente, por favor, tome usted carta en el asunto porque es a usted el que le compete estar aquí dando la cara. Por su parte, esta mañana uniformados de la policía y militares ingresaron al centro carcelario con el objetivo de intervenir principalmente en el pabellón 2, donde se registró la mayor cantidad de asesinatos este fin de semana. Isaac Jacome, 24 horas. Y varios de los heridos que dejó la masacre en la penitenciaría están en el hospital Abel Gilbert. Ellos se encuentran con resguardo policial. Valerie Villalba nos tiene la información desde ese lugar. Hola, Valerie. Sí, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, estamos en los exteriores del Hospital Guayaquil, una de las casas de salud que ha recibido a los heridos de esta masacre registrada la noche del viernes. Están viendo ustedes en estos momentos la sala de espera porque nos han comentado que los padres de los familiares de estos heridos han estado desde muy temprano, desde las 8 de la mañana en los exteriores de este hospital y que bueno, han ingresado ya a la sala de espera para obtener la información sobre los suyos y sobre todo ver cómo ha sido la evolución durante estas últimas horas. La cifra se ha actualizado también en esa mañana, ya no se habla de 61 fallecidos, sino 62, en vista de que uno de estos 13 heridos falleció mientras era intervenido quirúrgicamente. Él se encontraba en el hospital del Guasmo. Están distribuidos los heridos de esta masacre en 3 casas de salud, básicamente, que es esta de aquí que nos encontramos en estos momentos, que es el hospital Guayaquil, también en el hospital de Monte Sinaí y en el hospital del Guasmo, donde falleció este último PPL, como lo mencionaba. Así que es lo que podemos informar. Hemos estado aquí a la espera de algún pronunciamiento por parte de alguno de los familiares. Lamentablemente, los pocos que han salido no han querido referirse en cámara sobre el tema, también es entendible, así que es lo que podemos mencionar. Son 62 entonces los fallecidos, el producto de esta masacre en la penitenciaría del Litoral, y son 12 los heridos que se encuentran distribuidos en 3 casas de salud aquí en Guayaquil. Así que es lo que podemos comentar a esta hora. Ustedes tienen más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Valerie. Muchísimas gracias por ese informe desde el hospital Guayaquil. Estamos de regreso con más información. La masacre registrada en la penitenciaría, según el gobernador del Guayas, es el resultado de la prelibertad que obtuvo el supuesto líder de los Tiguerones. Por su salida del pabellón 2 quedó sin nadie al mando, por esto se enfrentaron y se disputan ese puesto. Aproximadamente 8 horas duró la balacera en la penitenciaría del Litoral. El gobernador del Guayas atribuyó el suceso a la lucha de poder entre los detenidos para obtener el mando en el pabellón 2, donde inició todo. El contexto de esta situación fue que no había cabecilla de la banda que tiene presencia en ese pabellón, porque días atrás ese PPL había sido puesto en libertad porque, de acuerdo a una corte de justicia, un juez, le habían dado la libertad por cumplir el 60% de su condena. Al estar ese pabellón sin cabecilla, otros pabellones con otras bandas pretendían doblegarlos, entrar a hacer una masacre total. El gobernador se refiere a Alex S., supuesto líder de los Tiguerones,
quien obtuvo la aprobación del Servicio Nacional de Atención a Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores SNAI para salir de la penitenciaría del Litoral por orden de un juez. El hombre solicitó al magistrado un régimen semiabierto para salir de la cárcel luego de cumplir el 60% de su pena. Al salir a la calle nadie quedó como líder y entre los privados de libertad se habrían enfrentado para obtener su puesto. Son aproximadamente 700 personas privadas de libertad los que están en promedio en el pabellón número 2. En el informe elaborado sobre el estado dentro del centro de rehabilitación del supuesto líder de los Tiguerones, se detalla que su conducta era buena y no registraba sanciones por infracciones graves. Además estaba en un pabellón de mínima seguridad, no había recibido sanciones disciplinarias y el informe psicológico es favorable. Por ende, la Comisión Especializada de Cambio de Régimen de Rehabilitación Social, Indultos y Repatriaciones emitió un certificado favorable para Alex S., quien desde el 2015 estuvo involucrado en delitos que lo llevaron a prisión. Sin embargo, la última sentencia y actual era de 7 años. El miércoles 10 de noviembre fue liberado y ese mismo día se registró una balacera en la penitenciaría del Litoral. Del mismo pabellón, el jueves 3 presos fueron detenidos al tratar de ingresar dinamitas, granadas, fusiles, armas cortas, más de 1000 municiones. Todo este armamento fue decomisado por la policía y se presume iba a ser utilizado por los PPL del pabellón 2 para defenderse de sus rivales, porque ya se tenía conocimiento de la masacre que se iba a registrar. Paul Tutibén, 24 horas. Los antecedentes de una masacre: el miércoles una balacera, el jueves el decomiso de este armamento pesado, dinamita, fusiles, como lo decía Paul Tutibén, y el viernes en la noche una masacre que deja ya 62 privados de la libertad asesinados. Y esta nueva masacre en la cárcel revela una vez más la búsqueda del control total de este centro carcelario por parte de las mafias. Conozca cómo están repartidos actualmente los pabellones de la penitenciaría entre las bandas criminales. Los internos destinados para la matanza del viernes 12 de noviembre dentro de la penitenciaría del Litoral tuvieron tiempo de tumbar varias paredes de concreto del penal. Desde el pabellón 3, que es controlado por Junior Roldán, alias JR, se realizaron los orificios para invadir al pabellón 2. Los privados de libertad utilizaron combos y los encargados del control interno de este recinto carcelario no escucharon nada. El blanco, el pabellón 2 de la penitenciaría, comandado por alias Bendides de la banda de los Chone Killers, mafia que nació de los choneros. Según denunciaron los reos, eran los internos del pabellón 3 y 6, liderados por Junior Roldán, alias Junior, segundo al mando de los choneros, quienes ingresaron al pabellón 2. Estos son los 12 pabellones de la penitenciaría del Litoral. 6 están a cargo de los Latin King, los Tiguerones y los Lobos, que responden a la organización Los Lagartos. Y 5 lidera JR, y Adolfo Macías, alias Fito de los choneros. El pabellón 3, 7 y 6 es controlado por Junior Roldán y el pabellón 2, 6 y 5 por Fito. Las estructuras criminales se agruparon así, por pedido de los líderes, decisión que fue aceptada por SNAI. Luego de la masacre del viernes, se viralizaron imágenes de la celebración de privados de libertad que asesinaron a más de 60 reos. Catalina García, 24 horas. Resulta increíble, inaudito escuchar parte de lo que contaba Catalina, que es la realidad, ¿no? Hay un hueco enorme, que ustedes lo han visto, y que nadie escuchó que se estaba haciendo ese hueco. Después, cómo se han dividido ellos al interior de la penitenciaría, aprobado por el mismo SNAI. Ellos deciden dónde quieren estar, cuándo y cómo. Esa es la realidad de la penitenciaría del Litoral. Y una semana antes de la masacre ya se advertía este desenlace. Inclusive los mismos reos filtraron audios donde se explicaba cómo se estaba armando este ataque al pabellón 2, apoyado por alias JR, líder de los choneros, quien les dotaría de armas y personal para asesinar y tomar el control. El ataque de esta nueva masacre estaba anunciado y planificado desde semanas atrás. Pucha, mi ñaño, yo voy a meter unos uniformes allá de policías y militares para que los muchachos hagan un operativo ficticio como los que me gustan a mí, ya tú sabes cómo son. Y cuando lleguen, ya pues así tiro raqueta, que se metan unos 30, 40 manes y que los tiren a todo el mundo del piso y los saquen de las alas y les amarren las manos y los pies y los tengan boca abajo, ya pues ahí que los maten a todos. Este audio corresponde a la conversación entre un privado de libertad y un sujeto que desde la calle mentalizaba todo con la colaboración. Fito y Junior también están ahí, ¿ok? Ellos son los que me prestan los fusiles, ellos son los que me van a prestar como 20 fusiles y como 15 pistolas.
Nuevamente la estructura de los choneros, involucrados en las matanzas de la penitenciaría del Litoral. Varios internos sabían lo que se venía, por eso lo anunciaban y pedían auxilio. Finalmente el viernes un grupo de reos obedecieron a la mafia a la que pertenecen y ejecutaron la acción, tiñendo de sangre nuevamente este penal. Y los mismos escenarios de la masacre registrada en septiembre, dentro y fuera de este recinto carcelario, así como en la morgue de la Policía Nacional, se repitieron. Catalina García, 24 horas. Audios que comienzan a filtrarse de una planificación que estaba anticipada y ahí surgen varias preguntas, ¿no? Equipos que puedan permitir interceptar esas llamadas, estar al tanto de inteligencia, el uso de los celulares permanentemente dentro de la penitenciaría del Litoral. Siempre interrogantes que no logran tener una respuesta. Informe en vivo. 2:26 de la tarde nos enlazamos nuevamente con Paul Tutibén, quien se encuentra en el Laboratorio de Criminalística, hasta donde los ciudadanos han llegado para identificar los cadáveres y retirar los otros en busca de noticias. Paul, te escuchamos. Así es, Liz Valareso, buenas tardes. A esta hora 2 de la tarde con 27 minutos nos encontramos, sí, justo en la parte externa. Quiero mostrarles la cantidad de ataúdes que se encuentran en la parte externa del Laboratorio de Criminalística, como lo pueden ver, de los familiares que han llegado a este punto para hacer los trámites y retirar los cadáveres de los detenidos que lamentablemente murieron en la masacre registrada el pasado viernes y que duró hasta las 2, 3 de la madrugada del día sábado. La cifra aumentó, como ya lo mencionamos más temprano, serían 62 privados de libertad que fueron asesinados. A un inicio se dijo 61, pero el día de ayer murió otro reo. Este reo estaba siendo atendido en el dispensario del hospital, en el dispensario de la penitenciaría. Fue trasladado al hospital del Guasmo y falleció porque presentaba 4 heridas por arma de fuego en este caso. Hay que mencionar que según el reporte de la Policía Nacional, hasta el momento han sido entregados 29 cadáveres, faltan por entregar 33. En la parte de adentro han ingresado los familiares de los reos que están esperando ser atendidos, que están esperando poder identificar los cadáveres, están esperando la orden del representante o de la autoridad del Laboratorio de Criminalística para poder ingresar y por medio de tatuajes, alguna cicatriz, alguna característica, poder identificar los cuerpos que hasta el momento los peritos no han podido identificar. Este es el panorama, hay dolor, hay pena, hay incertidumbre porque hay ciertos familiares que no encuentran a sus detenidos. Más temprano un señor con una señora mencionaron que fueron a la penitenciaría a buscar a su hijo, no le encuentran en la penitenciaría, han acudido incluso a los hospitales, han venido acá a la morgue y no encuentran a sus familiares. Y esa es la incertidumbre porque no encuentran a los suyos. Es la información a esta hora, Liz Valareso, cuando son exactamente 2 de la tarde con 29 minutos. Usted tiene más en estudio. Gracias, buenas tardes. Gracias, Paul, lo has reflejado muy bien. Como decíamos, unos acuden a este lugar ya con la certeza de que su familiar que estaba privado de la libertad fue asesinado y van a retirar el cuerpo ya plenamente identificado, pero otros siguen con la incertidumbre de no saber si están ahí, si están en el hospital o dónde están. Hay que recordar que hoy se ha comunicado que a las 8 de la noche habrá un mensaje a la Nación por parte del presidente de la República, eso tras la reunión que sostiene a esta hora en la Gobernación con funcionarios de gobierno, de otras instituciones del Estado y organismos de control. Con eso aquí nos vamos, amigos.